La verdad es que no merezco todo lo que has dicho. Lo importante son nuestros expositores y quienes nos acompañan a lo largo de, ya yo no diría solamente de Chile, sino que también de Europa y del mundo. Lo que me surge hoy día es, luego de escuchar, es la palabra fecundidad. Y precisamente nos recorrido con nuestra Universidad Miguel de Cervantes en relación a los 8 últimos años en donde hemos reflexionado sobre la vigencia del pensamiento humanista cristiano, del cual Osvaldo Payá fue un ejemplo muy notable, vuelve justamente a instalar la importancia de la conversación, diálogo fecundo. Gracias a aportes tan extraordinarios como este, hemos podido durante estos años compartir con grandes personalidades intelectuales y académicos de diversos lugares del mundo, han aportado ideas que dan cuenta precisamente de lo que hemos visto hoy y ayer durante esta nueva versión de nuestro encuentro para allá, que es relevar los valores humanistas en un mundo globalizado donde sigue primando lamentablemente el individualismo y las realistas y puramente competitivas. El siguiente panel nos da la oportunidad de agregar fecundidad, es decir, reflexionar sobre la crisis de la democracia, los populismos y las respuestas que dándonos el nacionalismo de inspiración cristiana. Por eso yo quisiera agradecer la participación y la presencia también hoy día del doctor Juan Manuel Burgos, quien nos va a exponer sobre personalismo, populismo y visiones sobre la democracia. Y el doctor Burgos, la verdad es que tiene una gran trayectoria. Yo solo quisiera mencionar que es doctor en filosofía de la Universidad Pontificia de la Santa Croce de Roma, doctor en astrofísica en la Universidad de Barcelona, es fundador y presidente de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana del Personalismo. Bueno, por cierto, estamos muy interesados en poder escuchar lo que él nos va a poder aportar en este camino de fecundidad y agradecer también el hecho de que vamos a contar como comentarista de nuestro gran amigo y también un excelente académico, cientista político, abogado, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, Eduardo Zafirio Suárez. Proceder a pedir al doctor Juan Manuel Burgos que haga uso de la palabra para poder escuchar sus aportes y luego dar espacio a la reflexión. Gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias más que nada, en primer lugar, por la invitación a hablar en este encuentro que, como se mencionaba antes, ha llegado ya a la 8ª edición, y eso siempre es meritorio porque, bueno, los que aparte de pensar también organizamos actividades, pues sabemos que la constancia es difícil, o sea, hacer 1, hacer 2, hacer 3, eso es fácil, pero luego cuando ya se van multiplicando, pues ya resulta más esforzado. Y después quería también agradecer en general a la Universidad Miguel de Cervantes, con un nombre que en general todos los españoles pues apreciamos de manera especial, como ya ha comentado mi compatriota Enrique antes, pues ser invitado por una Universidad Miguel de Cervantes para un español pues siempre es algo que se agradece, ¿no? Bien, con estas breves palabras de presentación, bueno, primero quería decir que me voy a centrar sobre todo en el análisis del populismo, porque me parece algo interesante, que continúa en buena medida con las reflexiones que ha hecho antes el profesor San Miguel, pero bueno, y luego al final es cuando haré alguna referencia sobre todo al personalismo, pero más que una propuesta inicial en relación al personalismo, quería hacer este análisis del populismo porque me parece interesante, teniendo sobre todo del populismo contemporáneo, para intentar mostrar un poco cuáles serían sus rasgos específicos, lo cual nos puede permitir un poco también ver cómo tendríamos que reaccionar, y ahí es donde puede entrar un poco en parte el personalismo. Bien, me parece que en primer lugar, o sea, el populismo surge de lo que podríamos denominar malestar de la democracia. O sea, actualmente la democracia no se encuentra en
en sus mejores momentos y un poco digamos que la actitud general yo creo que ha cambiado, o sea, un poco ya, si también los que tenemos ya algunos años, o sea, hace 20 años o 30 años, de alguna manera decir algo contra la democracia habría sido casi como un sacrilegio, por decirlo de alguna manera, un sacrilegio político. Mientras que hoy en día, paulatinamente, poco a poco, un poco la situación ha ido cambiando. Y de hecho, pues bueno, sigue habiendo una inercia positiva muy grande a favor de la democracia, pero esa situación un poco ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Y ahí es donde saca un poco fuerza el movimiento populista contemporáneo, que es en el que yo me voy a centrar. Se ha empezado a pensar, por ejemplo, que la participación en la democracia se ha convertido más cada vez en un hecho pasivo por parte de los ciudadanos, que consistiría básicamente en votar, que es algo importante, pero una vez que se ha votado, pues ya de alguna manera dejaríamos de poder participar en el ámbito democrático hasta las próximas elecciones. También ha aumentado de manera muy grande la desconfianza ante los partidos. O sea, antes creo que también había una visión más positiva de los partidos. Progresivamente esa visión ha ido empeorando. El partido se ve cada vez más como una construcción, como un sistema que más que, o sea, los partidos políticos, que más que facilitar el proceso democrático lo dificultan, porque son sistemas endogámicos de poder. Las élites económicas, por otra parte, se considera que también perjudican a la democracia, porque controlan los medios de comunicación y controlan también los mecanismos partidistas. De manera que incluso se podría decir que al final esto lleva como consecuencia que el hecho de votar podría incluso quedar sin sentido, porque si las economías, o sea, las élites económicas controlan los partidos y controlan los medios de comunicación, al final, de alguna manera, toda la sociedad estaría influido por el poder de esas élites. Bien, estas son algunas de las razones, a las que se podrían añadir otras, en las que aparece o se muestra ese malestar ante la democracia. Al final la idea sería así: la democracia es siempre muy bonita, es un nombre bonito, pero en nuestra sociedad actual, ¿qué queda realmente de la democracia? O sea, ¿qué ha quedado como consistente, qué ha quedado como valioso de sistema democrático? Y ahí ese es el caldo de cultivo del populismo contemporáneo. O sea, el populismo contemporáneo surge en este contexto. Siempre ha habido populismos a lo largo de la historia, pero esos populismos, un término bastante difuso, por otra parte muy difícil de precisar, esos populismos varían, claro. Perón era un populista, Fidel Castro también se le podría considerar un populista, pero yo lo que quiero centrarme es en el populismo de ahora. No sé si lo podemos llamar, si queremos, populismo postmoderno, le podemos dar el nombre que deseamos, pero un poco cuáles son las características del populismo ahora del siglo XXI que surge en este contexto del malestar de la democracia. Bien, este populismo, por ejemplo, tiene de particular algunos rasgos precisos, pero para empezar, que se podría hablar de un populismo de izquierdas y un populismo de derechas. Es decir, no es un término, en cierto sentido, transversal, que supera el dualismo izquierdo-derecha, ¿no? A pesar de que ya este dualismo fue criticado desde hace mucho tiempo, incluso ya desde Ortega, o sea, que ya nos lleva muy lejos, al final, un poco por comodidad intelectual o porque no hemos sido capaces de elaborar unos esquemas de pensamiento alternativo, acabamos recayendo en él y metiendo ahí en esas categorías pues un poco lo que podemos para seguir utilizando este esquema de pensamiento. Entonces, en el caso del populismo, sigue hablándose de un populismo de izquierdas y un populismo de derechas, pero lo cual no deja de ser un poco paradójico, pero es así. También nos muestra la complejidad de la estructura del populismo, en la cual hay elementos comunes y elementos diferentes. Por ejemplo, el populismo de izquierdas
ya no es comunista en sentido estricto, es algo nuevo. Es cierto que probablemente en la mayor parte de los populismos de izquierdas que también son muy difusos entre sí, tengan una base de origen comunista o socialista radical, pero ya, por ejemplo, no hay una referencia a la clase social. O sea, el populismo ya no se construye sobre la clase social, que era un elemento clave del comunismo. Entre otras cosas porque el populismo es consciente de que esa estructura de clase social ha desaparecido. Y por lo tanto, pretendiendo ser algo contemporáneo, no puede basarse en una estructura que realmente ya no existe. O por lo menos, o sea, en las sociedades europeas desde luego no existe, en las sociedades americanas pues probablemente quizás un poco más, pero tampoco tanto, ¿no? Tampoco le preocupa tanto la base teórica como el comunismo antiguo, que tenía una base social muy fuerte, una base teórica muy fuerte, sino más bien un poco la conquista del poder. Y si hay que adaptarse o cambiar la terminología o incluso cambiar las ideas, esto tampoco sería tan importante frente al comunismo tradicional ortodoxo, que tenía que imponer unas ideas y esas ideas no cambiaban, ¿no? Y por parte de los populismos de derechas, al final tienen ideas bastante similares. Yo voy a intentar como mostrar en 4 rasgos, un poco que yo he sintetizado de diversas lecturas, que serían como 4 rasgos claves del populismo, y creo que se puede ver que esos rasgos aparecen tanto en populismos de izquierdas. En España tendríamos Podemos como un referente claro, como populismos de derechas, como podría ser Marine Le Pen en Francia, Trump ahora ya no como presidente, pero en su momento el movimiento trumpista que llegó al poder, como un populismo de derechas. Quizás probablemente a Bolsonaro se le podría incluir en este rasgo. En fin, son como líneas muy diferentes, pero que tienen en común algunos elementos que era un poco mi objetivo, como comentarlos en esta charla, conferencia, cuáles son esos elementos similares, cuestión que creo que es interesante porque nos da como criterios de análisis de la realidad, ¿no? Bien, el primer rasgo en esta línea, en la que coinciden en general bastantes analistas del populismo, es la idea de la construcción del pueblo. O sea, el populismo contemporáneo parte de un malestar difuso que en cada país se expresa de una manera diferente. En Chile ha habido unos movimientos muy graves hace un tiempo. En España tuvimos los indignados, que luego se tradujeron en las mareas. En Francia ha estado también el mundialmente fenómeno conocido de los chalecos amarillos. Es decir, actualmente hay como un malestar social grande, pero que también es un malestar difuso. O sea, es decir, es muy difícil precisar qué quieren, en el caso de que lo supieran, qué quieren realmente esta gente que está enfadada o que está indignada. Sí, está indignada, pero ¿sobre qué? Evidentemente, casi seguro hay alguna base económica, pero probablemente no es lo único, ¿no? Y en cualquier caso, el problema con el que se encuentra el populismo, que se apoya en este malestar social para construirse como alternativa, es generalmente que el malestar es difuso, pero sobre todo no es unitario. O sea, es decir, que se pueden encontrar muchos malestares, muchos sectores sociales, cada uno de los cuales tendría un agravio que presentar al Estado. Pero ese agravio no es común, o sea, no es realmente... a veces incluso pueden ser contradictorios entre sí. En España, por ejemplo, tuvimos el fenómeno de las mareas, en las cuales cada grupo social pues generaba su marea y se enfrentaba al Estado, los funcionarios, los médicos, tal. Entonces era como montones de grupos sociales, cada uno designaba su propia marea y con eso quería, digamos, como que hacer crítica al Estado. Bien, esto responde a un problema social. Evidentemente, si no hubiera problemas, la gente no se indignaría. Es bueno que se indignen, evidentemente no hay que tener actitudes resignadas y borreguiles ante el Estado,
Pero el problema que se le plantea al populismo para, digamos, como que apoyarse en esa base para crear, para generar sumimiento social, es que ninguno de estos sectores forman un pueblo, forman realmente el pueblo, ¿vale? O sea, son sectores limitados, son sectores parciales, y en ese sentido, a través o apoyándose en estos sectores, él nunca va a acceder al poder, porque no tienen la base popular suficiente para conseguir una representación parlamentaria alta. ¿Cuáles entonces en general las tácticas que siguen los populismos? O sea, en este caso, la construcción de un pueblo. O sea, hay sectores indignados, pero no hay un pueblo indignado. Lo que pretenden los populismos en general, tanto sean de izquierdas como de derechas, es intentar esa construcción del pueblo. ¿Sí? Vamos a construir el pueblo porque si ese pueblo de manera global y no de manera sectorial está indignado, ese pueblo sí que puede conducirnos al poder. ¿Cómo se logra esto? Bien, pues se logra de dos maneras. Una, o sea, a través de un proceso emocional, diríamos, de acumulación de malestares. O sea, ¿cómo se puede lograr que ese pueblo indignado o esos sectores indignados crezcan? Mediante la acumulación de malestar. O sea, la generación o la promoción de malestar. O sea, en vez de bienestar, en esto se seguiría un poco en la línea marxista, que era vamos a generar malestar para poder realizar la revolución del proletariado. Entonces aquí es esa misma línea, pero en una vertiente posmoderna, por decirlo de algún lado, ¿no? Vamos a aumentar el malestar, vamos a hacer que cada vez más gente se sienta mal, porque esa gente, entonces vamos a construir como un pueblo en marcha indignado, ¿vale? Y nosotros seremos las voces de ese pueblo en marcha indignado, y entonces sí que podremos acceder al poder, o por lo menos conseguir un número de votos ya significativo. Bien, y en ese marco también, bueno, esto significa también que es un elemento que muchos analistas de los populismos han mostrado, que todo populismo al final intenta un dualismo entre el ellos y el nosotros, pero que son un ellos y un nosotros difuso. O sea, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. ¿Quiénes son ellos? Pues ahí ya se entran las castas, las élites, los capitalistas, las estructuras sociales, los detentores del poder, etc. ¿Por qué? Porque ese es un medio, digamos, justamente de construir ese pueblo indignado. ¿Tú estás con ellos o estás con nosotros? Entonces, si estás con ellos, eres enemigo. Si estás con nosotros, eres de los nuestros y eres amigo. Pero hace falta esa dualidad. O sea, para el populismo, al populismo no le interesan los matices, porque los matices disuelven la colectividad. Entonces, el populismo en general no quiere matices, quiere con nosotros o en contra de nosotros. Y en ese marco también es muy importante la ingeniería social y cultural, que ahora se realiza sobre todo a través de las redes sociales. Que o sea, Trump las utilizó muchísimo para llegar al poder, si bien luego, como el asunto de las redes sociales está evolucionando de manera muy rápida, posteriormente fue echado de las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, justamente para que no pudiese utilizarlas. En España, digamos, hablando un poco de lo que conozco yo más, en su momento Podemos también se apoyó muchísimo en redes sociales. Es decir, hay una ingeniería, o sea, una vez que está definido el proyecto que se quiere construir, la construcción de ese pueblo indignado, se utilizan medios contemporáneos, redes sociales, para su construcción. Ese sería un punto, primero, que caracteriza al populismo contemporáneo, frente a un populismo más tradicional antiguo que podría en principio contar ya con la existencia del pueblo. Ahora lo que ocurre es que ese pueblo ya no existe, entonces hay que construirlo. El segundo punto se refiere a
lo que podríamos llamar el líder necesario, que también se mencionó antes. Claro, ¿qué ocurre? Que toda política necesita líderes, o sea, necesita líderes carismáticos porque, claro, un político, o sea, es bueno que sea intelectual, pero un político tiene que ser capaz de atraer a la gente. Tú puedes tener un gran intelectual que si no tiene capacidad de atracción a las personas, ese político no va a tener ningún peso. Entonces hace falta el liderazgo. Pero el liderazgo democrático real es un liderazgo que está mediado por muchos sistemas de poder, por muchos filtros. Entonces no es un liderazgo autoritario. Sin embargo, en el caso del populismo, ese liderazgo cambia de estructura, o sea, cambia de modo de funcionamiento. Porque, claro, hace falta liderar ese movimiento, hace falta construir el pueblo, pero esa construcción es más emocional que racional. O sea, aquí en general en los populismos, en todos los populismos, pero un poco en los populismos contemporáneos, hace falta ese liderazgo. Y sobre todo porque como se ha dado mucho peso a la emocional, se da mucho peso a la indignación, pero esa indignación procede de fuentes muy variadas. Cuando llega el momento de tomar las decisiones, claro, ¿cómo se pueden tomar esas decisiones cuando se está intentando aglutinar a gentes que tienen intereses muy distintos? En esos casos, el aglutinamiento solo es posible a través de un líder carismático, que es el que toma las decisiones y que por ser un líder carismático todo el mundo las va a aceptar. Por eso, digamos, podríamos decir que si bien toda política necesita líderes, los populismos los necesitan como de un modo mucho más estructural y necesario, porque en realidad sin líderes no pueden funcionar. Perdón de nuevo por poner ejemplos españoles, pero que son los que conozco más. Yo creo que estamos en España en un proceso de disolución del partido Podemos, justamente por la desaparición del líder. O sea, Pablo Iglesias, que era un movimiento original, eso es cierto, se retira de la política y personalmente pienso que el partido ya no tiene trayectoria, porque no tiene un líder capaz de aglutinarlo. Cuando estaba, en principio, Pablo Iglesias ganaba todas las votaciones por abrumadora mayoría. ¿Por qué? Porque la gente era más o menos consciente de que, claro, tocar al líder era tocar al partido. O sea, en el fondo, si se debilitaba al líder, no iba a haber nadie que estuviera en condiciones de sustituirlo y de aglutinar el partido. Pues eso yo creo que es un rasgo general característico tanto de los populismos de izquierda como de los populismos de derechas. O sea, Trump juega ese papel en su movimiento, que creo que es populista, lo cual no quiere decir que pueda tener otros aspectos positivos, pero desde el punto de vista estructural me parece que claramente es un movimiento populista. Maduro lo juega en otro terreno. Pablo Iglesias teníamos este ejemplo, y en general ahora mismo hay muchos movimientos populistas, el nuevo presidente de Perú, en fin, y hay muchísimos ejemplos un poco en esta línea, en la cual, México tiene claramente un presidente populista, en el cual él se convierte en la voz del pueblo. Por lo tanto, criticarle a él es criticar al pueblo, y eso se debe considerar negativo, ¿no? Un tercer punto sería, que es muy característico de los populismos, es la deconstrucción institucional. ¿Vale? O sea, en general, todos los populismos, del signo que sea, buscan una cierta deconstrucción del Estado y deconstrucción de las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones suponen un freno a su sistema. O sea, justamente las instituciones, que desde el punto de vista de la democracia tradicional, digamos, contemporánea, son el elemento esencial porque evitan los personalismos, en este caso en el sentido negativo de la palabra. En general, justamente, todos los populismos quieren eliminarlas. La razón de fondo sería, o sea, la razón que se usa, el argumento que se suele usar, es que las instituciones se han deformado y en realidad lo que están haciendo es funcionar
al servicio de los poderosos. O sea, por ejemplo, claro, el sistema judicial, cuando hay un sistema judicial independiente, esto en general para el populismo es un problema, porque los jueces van a decidir lo que quieran y no se entra en ese sistema, digamos, de gobierno. O sea, no, él se opone a ese proceso que en el fondo es autoritario, como se mencionó en la conferencia anterior, se oponen a ese proceso un poco de absorción del poder. En este caso, por ejemplo, en general, o sea, este sería un asunto que habría que estudiarlo con detalle, que presenta muchos problemas, pero por apuntar solamente uno, podríamos centrarnos en la tendencia a la supresión de la representación. O sea, en general el populismo quiere sustituir la democracia representativa por la democracia plebiscitaria o por la democracia unidireccional. Es decir, los representantes democráticos, diría el populismo, no te están realmente representando, lo que te están haciendo es sustituyendo y absorbiendo tu poder. ¿Cuál debe ser la verdadera democracia? La verdadera democracia debe ser la democracia directa, cosa que hoy sería posible gracias a los medios a la tecnología, que antiguamente no era posible, actualmente sí lo es, ¿no? De este modo, lo que se tendría es que habría una conexión directa entre el pueblo y el poder. El pueblo vota y ese voto se transforma en poder. De este modo tendríamos una democracia mucho más auténtica y esta es una de los puntos en los que se apoya en teoría el populismo para hacer su propuesta y apoyarse en su proyecto político, ¿no? Bien, ahora bien, ¿está justificada la supresión del representativismo? O sea, desde mi punto de vista, no. O sea, en el fondo lo que se ocurre aquí es que se vende, como se dice en España, gato por liebre. O sea, se postula realmente un ejercicio democrático más directo, cuando eso al final va a acabar en un control mucho mayor por el poder que está arriba. Porque lo que ocurre con las estructuras, con las instituciones, es que las instituciones moderan el poder. Es decir, una vez que está el gobierno, si el Banco Central es independiente, puede oponerse. Si los medios de comunicación son independientes, pueden oponerse. Si el sistema judicial es independiente, puede oponerse. Cuando todos estos sistemas han desaparecido, al final sí, ahí existe el voto directo, pero al final ese voto directo va directamente a un sistema de poder que ya no tiene enfrente ninguna oposición. De hecho, por eso en general, partiendo de la base de que esto no significa que no se pueda apoyar o que no se pueda, digamos, como promover una democracia más directa en la medida de lo posible, hay que tener en cuenta que esto generalmente suele ser una argucia para eliminar los poderes intermedios. Por otro lado, y volviendo y haciendo aquí una referencia a mi experiencia universitaria, la democracia directa, por otra parte, puede ser perfectamente manipulada. O sea, yo me acuerdo de las asambleas en la universidad, que había expertos en las asambleas. Entonces, había gente que se colocaba, había una asamblea y había 5 de los cuales cada uno se colocaba a un extremo de la asamblea, en un lugar. Entonces, cada uno hablaba y parecía que toda la asamblea iba en esa dirección. Y luego resulta que era gente que estaba muy entrenada en el control de las asambleas. También estaba el problema de cuándo se votaba, claro, porque la democracia directa al final también tiene sus puntos de decisión. ¿Hay que votar o no hay que votar? ¿Qué es lo que votamos? ¿Quién votamos? Me acuerdo que al final ya era gracioso, porque al final teníamos que votar ya si votábamos. Decía, a ver, votamos si votamos. Entonces, bueno, todo esto un poco para indicar que esa democracia directa, que parece tan idílica, luego en la práctica no lo es. O sea, es decir, porque al final siempre hay que ponerse de acuerdo sobre cosas y no se puede estar votando continuamente sobre todo, ¿no? Bien, para ir un poco ya yendo hacia la parte final, sí, bueno, aquí sí querría decir que es un punto interesante que lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela concretamente, que es cuando el poder populista no consigue someter a las instituciones, entonces lo que intenta es debilitarlas generando entidades paralelas.
O sea, que eso en Venezuela se ha visto claramente, es decir, si yo no puedo someter al Congreso, si yo no puedo someter a los jueces, pues voy a crear instituciones paralelas que suplanten a las anteriores. Entonces es un modo, digamos, inteligente y sutil de decir, no, yo soy demócrata porque mantengo las instituciones, pero puesto que no puedo someter a las anteriores, voy a crear nuevas instituciones a mi gusto para poder manipularlas. Bien, el último punto que quería comentar era si existe un hombre populista, o sea, cuáles serían las características del hombre populista. ¿Tiene algunos rasgos peculiares o sea, no hay manera de definir al hombre populista? Bien, aquí en algunos de los trabajos que he creado en realidad no hay una valoración muy positiva del hombre populista. Si bien hay que partir de un punto inicial, que es claramente que hay una buena parte del hombre populista, de los indignados, que sin duda pueden, o sea, no solamente pueden tener, sino que tienen intenciones políticas muy positivas. O sea, es decir, por ejemplo, el movimiento de indignados que surgió en España, pues estaba respondiendo a una crisis institucional y económica en la cual pues había gente que se había lucrado de manera lamentable de los pobres, se había aprovechado a través de todos estos productos financieros complejos que era muy difícil saber cuáles eran, etcétera, con ese resultado que todos vimos, que al final de esa crisis los pobres eran más pobres y los ricos eran más ricos. Lógicamente eso significa indignación. Entonces ahí hay una base importante en mucha gente que participa en los movimientos populistas que justifica la indignación y que es la base razonable para la puesta en marcha de esos movimientos populistas. Doctor Pero, Burgos, perdón, le quedan 4 minutos de bien, su interesantísima exposición. Gracias. bien, entonces, bueno, ya voy a ir cerrando, pero voy a ir cerrando más rápido de lo previsto. Bien, simplemente diría que también en el hombre populista hay puntos oscuros, porque el populista, como es muy de la época de nuestro tiempo, el populista quiere que los problemas se resuelvan ya. O sea, porque estamos en modo internet, modo presentista, y entonces no se trata, hay unos problemas, pero el populista quiere que los problemas se resuelvan ya. Y si no se resuelven, quiere actuar y derogar lo existente. Pero claro, los problemas no se resuelven por una vía fácil ni se resuelven de manera sencilla. Entonces ahí podemos encontrar, digamos, un hombre populista que en cierto sentido es como un adolescente, o sea, es como un adolescente porque tiene esa actitud. Sí, el adolescente puede detectar los problemas, pero si al adolescente le dices, no, es que tienes que estudiar para que aprendas a superar la carrera, etcétera, entonces el adolescente no tiene esa reacción. No tiene la reacción adecuada. Y yendo ya hacia el final, o sea, la cuestión sería, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, pienso que puede haber aportado algunas ideas sugerentes para entender, el movimiento populista, y creo que también hay que, o sea, no basta la crítica, sino que hay que generar alternativas. Entonces esas alternativas creo que pasan por un esfuerzo por reconstruir la democracia hoy en día. O sea, la democracia tiene crisis y la democracia también debe cambiar porque la sociedad cambia. Los pensadores personalistas, muchos de ellos influyeron en el lanzamiento original de la democracia, o sea, el lanzamiento de la democracia contemporánea europea. También influyeron, por ejemplo, en la construcción europea, que también ahora está en crisis. Entonces, ahí yo, lo que se ha mencionado a Maritain antes, creo, si no me equivoco, como uno de los grandes pensadores políticos que ha influido en esta línea. Mi tesis de fondo es que todas esas ideas siguen siendo válidas, en realidad son esenciales, y la democracia, tal como ha sido definida en estos contextos, creo que es la única alternativa válida y posible, y por otra parte también la única alternativa en el fondo respetuosa de los valores de la persona humana. Ahora bien, sucede también que los problemas van cambiando y yo diría que por un lado no sé si hemos hecho una buena
pedagogía de la democracia, es decir, no sé hasta qué punto ha faltado, por lo menos en España claramente ha faltado, una mayor pedagogía de la democracia, de manera que ahora los jóvenes se piensan como que es algo caído del cielo y que no ha costado ningún esfuerzo y que ahí está y que se la puede criticar porque no va a pasar nada, ¿vale? Por un lado, y por el otro lado diría que hace falta una renovación o sea, hace falta enfrentarse con los nuevos problemas que se van planteando a medida que avanza la sociedad, por ejemplo, actualmente con el control social que realizan las grandes empresas tecnológicas, que puede acabar con la democracia, de hecho, ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de debates concretos a los cuales el populismo ha sido capaz de detectar claramente algunos de ellos, dar respuestas que tienen su cierto valor, pero que en general probablemente son simplistas y en ciertos sentidos no muy bien intencionadas, y, digamos, desde tanto el punto de vista del personalismo, del humanismo cristiano, de las políticas que quieren estar al servicio de la persona, hay una tarea muy importante que realizar para resolver estos problemas con los que nos encontramos hoy en día. Muy bien, pues con esto acabo y muchas gracias por la invitación y el tiempo que me han concedido. Muchísimas gracias, doctor Burgos. O sea, esto es lo que hemos escuchado de su parte, nos anima naturalmente a seguir avanzando en estas conversaciones y en estos análisis desde un punto de vista más profundo gracias a sus reflexiones. Lo que uno toma es que es una democracia acorde a los tiempos, una democracia que recoja todo lo que ocurre y surge en la humanidad a medida que progresamos como humanidad, pero desde luego unido al tema de la pedagogía, que es sumamente clave. Nosotros ahora esperamos poder escuchar los comentarios, ¿no es cierto?, de quien nos acompaña a continuación y que hace los comentarios en relación a las exposiciones que hemos escuchado. El doctor Eduardo Zafirio, que sin duda va a poder compilar de alguna manera y nos va a poder motivar más aún de lo que ya estamos gracias a lo que hemos escuchado de parte suya, doctor Burgos. Muchas gracias. Le entregamos la palabra entonces a Eduardo Zafirio para escuchar sus comentarios. Muy buenos días a todos. En primer lugar a ti, Marigen. Un agrado poder comentarle su exposición, profesor Burgos. Tuve a la vista un paper suyo sobre personalismo y populismo, dos visiones de la democracia, que desarrolla de manera más larga, obviamente, dadas las restricciones de tiempo que ha tenido, el grueso de los planteamientos que nos ha hecho. Mi comentario, obviamente, va a ser más bien desde la perspectiva de los desafíos y de ciertos riesgos que este fenómeno populista también está golpeando en la democracia chilena. Y voy a hacer también referencia a ciertas cuestiones del populismo clásico latinoamericano para destacar estas especificidades. Sin embargo, quiero decir que coincido en un porcentaje altísimo con prácticamente todo lo que usted ha afirmado y también lo que le leí. En primer lugar, es cierto que aún no tenemos un cuestionamiento directo ni con la densidad intelectual, como se ha dicho, a la democracia política como la que tuvimos en otros momentos. Sin embargo, yo tiendo a coincidir en que hay ciertas analogías, como lo señaló Enrique San Miguel en su exposición a propósito de lo que fue la Europa de entreguerras. Vivimos un momento no de nihilismo duro, como fue el que engendró a los totalitarismos nazifascistas, pero sí de un cierto nihilismo light en América Latina, me parece a mí, y en la sociedad chilena, sin duda alguna. Entonces, hoy día los desafíos de estos movimientos que desde la izquierda, en el caso chileno, más que hasta la derecha, hasta ahora, sin perjuicio que la reacción va a ser inevitable, me parece. A mí no sabemos en qué tiempo o momento esto se va a producir, pero tendremos también populismos de derecha más duros que acentúen los elementos clásicos, orden, xenofobia, nacionalismo, tal como ha pasado con los movimientos populistas de derecha europeos.
no hay una densidad intelectual, se apela a gente que a mí me parece que es de menor nivel, como Chantal Mouffe y Laclau, digamos. Detrás está Carl Schmitt, que desde el punto de vista de la teoría del derecho es una persona importante, digamos. Pero esto va llevando poco a poco, a mi parecer, a la tentación de ir construyendo una alternativa difusa y, como usted dijo y yo comparto, está ordenada básicamente al logro del poder, porque aquí más que ver una voluntad de verdad, como puede haber sido en otro tipo de proyectos generados bajo las lógicas de la Ilustración, lo que hay es una voluntad de poder bastante desnudo, y desde ese punto de vista hay más que una analogía con lo que era el estilo fascista de Mussolini. Recordemos la frase de Mussolini, nuestro programa es gobernar Italia, o sea, las ideas daban lo mismo. Lo que interesaba era el logro del poder. Y se va tratando de construir desde el desencanto, desde la acumulación de malestares, desde la desconsideración a los logros de la democracia política, ciertas vías alternativas. A mí me parece que hasta aquí lo que se enfatiza es en lo que algunos audazmente llaman otra democracia, y que en la jerga de la ciencia política se dice democracias iliberales, en el sentido de que se quiere reducir un régimen, una construcción histórico-cultural, institucional compleja, como es el régimen político-democrático, y que tiene siglos en su desarrollo, a ciertos elementos simples, y básicamente a la regla coyuntural de la mayoría. ¿Por qué quiero decir la regla coyuntural de la mayoría? Porque inmediatamente que se logra el poder en los movimientos populistas exitosos, vienen todo esto que usted señaló, el intento de generar instituciones con doble legitimidad, que es un asunto tan viejo en la historia política como la caída de la República Romana. Eso fue lo que hizo Augusto justamente con el Principado, reemplazar o poner al lado, digamos, reemplazar fácticamente, poniendo al lado de las magistraturas republicanas esta figura del príncipe, que fue además acumulando poder. Segundo elemento, enemigos de estos movimientos de la división de los poderes institucionales y sociales, tal como usted, profesor Burgos, también lo señaló. Y digo regla coyuntural porque justamente incluso para que esta regla opere, ello supone el respeto a los derechos de la minoría. Entre otras cosas porque las mayorías cambian, y en las sociedades actuales cambian rápidamente. Entonces, si usted no respeta esta regla, simplemente esta regla vale por una sola vez. Pero evidentemente que en una concepción humanista de la democracia no es solo regla de la mayoría, es regla de la mayoría, pero con respeto a los derechos de la minoría. Y ese segundo dato o característica entronca con cuestiones sustantivas y materiales de tanta relevancia como es el respeto a los derechos humanos, los derechos fundamentales. En el caso chileno y latinoamericano, diría yo, estos movimientos de acumulación de malestares se nutren también de otras características. En algunos textos recientes se señalan 5 o 6 intentos de definir el populismo, y uno de ellos, mirando justamente a América Latina, es el populismo en tanto cuanto propulsor de políticas económicas irresponsables, políticas que solamente se preocupan del lado de la demanda de la economía, que generan niveles de gasto extremos, donde no hay ninguna preocupación por el resguardo de equilibrios macroeconómicos que son básicos, no son ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, son simplemente básicos, forman parte del acervo de cualquier política económica medianamente seria que se quiera realizar. Y esas políticas irresponsables en América Latina las hemos vivido por décadas. Cuando uno trata de ver cuáles son los orígenes históricos de esto, bueno, se va a encontrar con que en América Latina fuimos brutalmente afectados por una crisis económica en 1929 que de facto nos obligó a cerrar las economías. Y eso generó un papel muchísimo más importante para el accionar del Estado en distintos ámbitos, no solo en los impulsos hacia la industrialización y la construcción de otro modelo de desarrollo.
Y eso ha seguido perviviendo, una confianza, yo diría, inocente, boba, inculta a estas alturas, en lo que puede ser la intervención política del Estado, sin mirar los contextos históricos. Se hace muchas veces, hubo que hacer en América Latina muchas veces de la necesidad virtud, pero hoy día se eleva una teorización inocente desde el punto de vista de la densidad intelectual, donde no se ven las fallas del Estado. Cuestión que es muy compleja porque también dentro de lo que debiera ser una dirección política o opciones políticas de mínima cultura, debiéramos estar alerta no solo frente a las fallas del mercado, que son evidentes y numerosas, sino que también frente a las fallas del Estado. Además, obviamente, de no reducir en sociedades complejas todo a una dialéctica Estado-mercado, porque hay otras esferas y otros actores de creciente importancia en medio de la complejidad social. Entonces, se ha generado esta especie de fórmula mágica donde se encuentra una especie de piedra filosofal frente a todos los malestares bajo el rótulo neoliberalismo, y se define estos movimientos como antiliberales. Nunca se sabe qué es lo que está detrás de eso. Se maneja una ambigüedad calculada, si es que es consciente, o una ignorancia enorme, pero que tiene mucha utilidad desde el punto de vista de la acumulación de poder. Y entonces vivimos en América Latina nuestra propia versión del pensamiento económico vudú, de la economía vudú, que el Bush padre catalogó así a la tesis boaliconas de la economía de la oferta, digamos, de la ultraderecha republicana norteamericana, pero nosotros la vivimos bajo las versiones de izquierda. Entonces no hay ninguna capacidad de ver los cambios en las circunstancias históricas, ver que el desarrollo del mercado hoy día se nutre de cuestiones estructurales, digamos, que hay que tener a la vista, como es justamente la creciente complejidad. No se sacan lecciones evidentes y obvias de lo que fue el fracaso completo de los socialismos reales a la hora de enfrentar los temas del desarrollo material, incluso ambiental, diría yo, y sobre todo se cierran los ojos a las perversiones del estatismo en América Latina. Ayer se hablaba de esto por parte del profesor de la Universidad Católica Argentina, de lo que significa el clientelismo de las contraélites que se instalan de manera autoritaria en el Estado y que generan todas estas cuestiones perversas de uso del poder irresponsablemente desde el punto de vista de lo que son los logros de niveles mínimos o básicos de desarrollo, detrás de objetivos políticos, y esta generación de políticas de renta, de privilegios y de abusos para las clientelas, que han sido un factor bien importante en el estancamiento económico que se ha vivido por décadas en nuestro continente. Entonces resalto estos elementos que no tenían por qué estar en su exposición, pero que son muy importantes para entender un componente, en este caso el económico estatista, digamos, del populismo latinoamericano, de derecha o de izquierda. Los peronistas en la década de los 40 y los 50 se inspiraban fuertemente en el fascismo italiano, ¿no? O sea, no es solamente el kirchnerismo el que tiene esta confianza enorme en lo que es el control del Estado y sus posibilidades de intervenir con eficacia en materia económica para lograr objetivos materiales. Y porque creo que en el caso chileno esto está nutriendo de una manera impresionante lo que es la jerga del desafío populista que viene desde la izquierda hoy día mayoritariamente, por ahora. En segundo lugar, estoy también de acuerdo con usted en que hay que hacerle justicia al populismo, ¿no? Creo que ahí, si uno lee a Rosanvallon, que es crítico pero trata de entenderlo, si uno lee a Chantal del Sol, una francesa muy interesante, en este libro, Una defensa de lo indefendible, el populismo, pese a que está escrito mirando mucho lo que es el fenómeno del Frente
el Frente Nacional, el lepenismo, digamos, en términos actuales en Francia, por razones obvias, dice cuestiones que son bien importantes de tenerlas presentes para que el empleo del término populismo no sea un mero insulto y realmente tenga densidad analítica que nos permita enfrentar de manera eficaz este desafío. Y como usted ha dicho, las democracias han fallado en aspectos importantes. Esto lo sabemos. Bobbio tiene escrito un capítulo fantástico de un libro sobre la democracia que se llama justamente Las promesas incumplidas, pero hoy día eso se ha hecho muy evidente. Creo que la crisis del 2008-2009 puso fin a un ciclo de hegemonía del pensamiento ultraliberal y generó cambios en las culturas políticas y en la mirada de muchos ciudadanos frente a fenómenos que ya estaban ahí, por ejemplo, una desigualdad creciente en la mayoría de los lugares del mundo, lamentablemente, desde la década mediados de los 70 en adelante, pero se politizó ese fenómeno. Y eso unido a la corrupción, que ha sido un verdadero cáncer de los últimos 50 años en las democracias políticas, explica estos malestares y este poderío electoral que en muchos casos logran movimientos con estilos de acción política populista, tanto de derecha como de izquierda. Colaboró, creo yo, a no percibir estas fallas que se estaban produciendo. Voy a destacar dos que usted de alguna manera ya ha insinuado. Esta autocomplacencia del fin de la historia. No todos se compraron esa visión exitista de Fukuyama y del ultraliberalismo, pero de alguna manera, al aparecer que el régimen político democrático ya no tenía adversario de la envergadura histórica del comunismo, luego las caídas de los socialismos reales, se generó ese ambiente. Y no se vio, por ejemplo, lo que Peter Meir ha señalado en un libro que realmente un aporte desde el punto de vista de la ciencia política, tiene ya algunos años, fue un libro que lo escribió poco antes de morir, y que usted lo ha indicado. En primer lugar, la privatización de los ciudadanos, la huida de lo público, que tiene que ver no solo con estos fenómenos de falta de capacidad de respuesta, de promesas incumplidas, por ejemplo, para frenar las desigualdades, para enfrentar problemas de seguridad pública o para enfrentar problemas que tienen que ver con el deterioro de la ética y la creciente legitimación del mando político representativo, sino que también tiene que ver, en mi opinión, con un predominio de lógicas individualistas y de la atracción que el desarrollo material y los avances tecnológicos en gruesas capas sociales generan en el sentido de que la realización es vía el consumo. Yo no voy a negar que el consumo, sobre todo en sociedades pobres, tiene un elemento liberador, pero obviamente reducir eso a la plena realización del ser humano o hablar de ciudadanía económica es un exceso evidente. Y entonces ese conjunto de factores han ayudado hacia la huida de lo público de los ciudadanos, que fortalece esta tendencia al ensimismamiento de los partidos políticos, que además se estatalizan de manera perversa. En el caso chileno, esto tiene efectos sumamente negativos porque al convertirse en los partidos políticos solamente en agencias de un nivel bastante bajo, además de militantes activos para el logro del poder en sí mismo, y donde lo único que se busca es eso, no hay una política centrada en programas, o no hay una política centrada en mejorar la representación, sino que simplemente en lograr el poder. Cuando ese poder se pierde, la política también se polariza, porque como lo único que interesa es recuperar el poder por todo lo que su logro lleva aparejado, desde el punto de vista de beneficios y prebendas, ¿no? Se produce una radicalización de élites sumamente peligrosa y que también le lleva aguas a las simplificaciones maniqueas del populismo. Entonces, Eduardo, fenómenos perdón, son doctor, tengo que advertirle que estamos casi llegando al tiempo, a perfectos. pesar de lo interesante de su comentario. Son Gracias. dos fenómenos de máxima relevancia para entender los malos momentos que hoy día está viviendo el régimen democrático para enfrentar estos desafíos.
Tenía 3 o 4 puntos más, me voy a centrar simplemente en 2. El primero es que, como usted ha dicho, es una ilusión pensar que se va a poder reemplazar la representación política. Podemos mejorarla y obviamente podemos complementarla. Hay distintos mecanismos. Rosambalón ha trabajado eso muy fuertemente, pero no tenemos la posibilidad de volver a Grecia, y menos a la lectura ingenua que hacemos de lo que fue la democracia griega, que mirada con seriedad no sería ninguna panacea para enfrentar los desafíos actuales. Y el último punto tiene que ver con lo que se señaló del hombre populista. El hombre populista tiene actitudes cognitivas, epistémicas, ingenuas, simplistas, le teme a la complejidad. Por eso tiene esta tentación por lo simple, ¿no? Pero también tiene actitudes actitudinales, infantiles, como usted dice en el paper. No resiste la frustración ni el desconcierto. Y por eso no acepta límites, ¿no? Y cae en la vieja híbrida de la tragedia griega. Confunde la libertad de la sociedad democrática con la libertad individualista del estado de naturaleza abstracto, digamos, teorizado por los contractualistas como Hobbes. Y eso dificulta enormemente tener las bases antropológicas para enfrentar los desafíos democráticos. Si usted toma, por ejemplo, la Carta Democrática de Maritain, que recomiendo su relectura, yo lo hice a propósito de esto, se va a dar cuenta como Maritain habla de lealtad al derecho, de rechazo claro a la violencia, que es una forma de herejía política en democracia, de derechos y de deberes, de la importancia de los grupos intermedios, de la capacidad de trascender incluso los marcos nacionales para ver los desafíos globales. Escrito esto hace más de 60 años atrás. Pero también uno lo encuentra en pensadores liberales, como de Ruggiero, un historiador italiano que lo he estado leyendo y que me ha parecido muy convergente con lo que señala Maritain a propósito de las minorías proféticas del choque y de la importancia de la calidad del reclutamiento político que esto supone. De Ruggiero dice, por ejemplo, en su libro, que es además una gran apuesta optimista del año 1924, en medio del fascismo italiano, por las posibilidades de la libertad, justamente que el hombre liberal es un hombre culto, en el sentido de que se pone en el lugar del otro, que es empático, que es, por eso mismo es tolerante, que respeta la legalidad, que está dispuesto a ver la complejidad de los fenómenos. Hace una apuesta él por el futuro de la libertad, que es muy convergente con lo que Maritain dice, pero termino señalando como penúltimo punto lo siguiente: también es convergente cuando dice que un partido liberal, que es la ideología, la doctrina desde la cual él se escribe este libro, tiene que confiar más que en la cantidad de sus reclutas, en la calidad de ellos. Y cuando uno ve las crisis de los partidos políticos hoy día, las dificultades para reformarlo, tiende a coincidir con eso. Y es convergente también con todo el desarrollo, y aquí termino, estimada Marigen, de Pierre Rosanvallon, digamos, en sus últimos libros. Pierre Rosanvallon hace una apuesta por complementar los mecanismos de representación y mejorarlos, y habla de consejos de funcionamiento democrático, habla de comisiones públicas, habla de jurados populares, habla de distintos tipos de mejoras institucionales, pero finalmente, aunque no lo dice así, termina apelando a los viejos valores del humanismo clásico, del humanismo cívico, del humanismo cristiano, porque señala que de esto no hay mucha salida si es que no conseguimos cambio en los actores. ¿Y qué reivindica? La integridad frente a la corrupción y el abuso de poder, y el hablar veraz frente a la demagogia y a la comunicación sofística. Y esas características que acabo de señalar citando a estos autores entroncan absolutamente con la antropología del personalismo y con las características básicas que tiene que tener el hombre y la mujer personalista frente al hombre y la mujer populista. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Eduardo, por tu
concernido y pertinente comentario que has realizado recién a los aportes incuestionables, ¿no es cierto?, de Enrique San Martín y desde luego también el doctor Juan Manuel Burgos. La verdad de las cosas es que lo que uno escucha hoy día nuevamente son elementos de juicio, son opiniones, son visiones que nos animan, no solamente nos animan, nos entusiasman y nos hacen sentir la brevedad del tiempo que no nos permite poder profundizar aún más escuchándolos a todos ustedes. Yo quiero finalmente agradecer muy sinceramente a quienes hoy día en la mañana nos han acompañado en esta segunda parte del Encuentro Payá en su versión octava y decirles sinceramente que la tarea por delante es enorme, por eso hemos tenido que no abrir espacio para preguntas, porque la verdad es que ya hemos abusado mucho del tiempo de nuestros expositores, dedicando una mañana completa a estos grandes temas del futuro, a partir de digamos, de la adhesión de siempre de quienes tenemos desde el humanismo cristiano a la política, a la democracia, a los sistemas políticos como herramienta noble al servicio del bien común en un contexto tan complejo como el que está viviendo la humanidad hoy día, ¿no? Finalmente, junto con agradecer la presencia de ustedes, a tantas personas que han hecho enorme cantidad de comentarios durante las presentaciones escuchadas, y ahora entregarle nuevamente la palabra a nuestro vicerrector, que va a dar el cierre de esta segunda parte de nuestro encuentro Osvaldo Payá número 8, Jorge Maldonado, quien nos tiene también una entrevista muy, muy importante que realizar y que va a cerrar este ciclo importantísimo para todos nosotros.